Creo que fue un muy buen comienzo, ya que usted levantó varios temas que seguro que van a ser repetidas durante el curso del día, sobre todo cómo las experiencias adversas durante el neurodesarrollo pueden afectar a la persona por el resto de la vida. Estamos ligeramente retrasados, pero no gravemente. Vamos a pasar directamente a la presentación del doctor Rubén Baller sobre la neurociencia de la adicción, riesgo, consecuencias y prevención. Gracias. Doctor Baller. ¿Se escucha bien? ¿Se me entiende el español? ¿Sí? Voy a tratar de apagar mi acento argentino un poquito. En primer lugar, muchas gracias a la Junta, al Observatorio, Héctor, Diego, gracias por la invitación, realmente es un placer estar con ustedes. Voy a tomar un poco, te voy a robar, Diego, el concepto de hoja de ruta, es muy interesante y realmente me gusta porque es en cierta forma una definición de lo que voy a tratar de hacer, es utilizar la ciencia para ofrecer una hoja de ruta de cómo entender, cómo usar los conocimientos que tenemos sobre el cerebro hoy en día como para guiar políticas sanas, políticas más inteligentes, racionales. No que la ciencia sea el único elemento en la mesa de debates, pero debe ser un elemento y un elemento importante dentro del enjambre de contribuyentes, de factores que alimentan políticas de salud. Y esta charla está diseñada, está un poquito descentrado, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo funciona. Está diseñada como, en realidad, de una forma doble. Entiendo que la audiencia es medio mixta, hay profesionales de la salud, capaz neurocientíficos, psiquiatras, así como también una población general que posiblemente no iniciada en la temática de la neurociencia. Así que esta presentación está diseñada con dos metas distintas. Para aquellos que están iniciados, espero proveerles, ofrecerles formas más originales de dialogar con el público en general sobre estos temas que suelen ser tan complicados como para que sean más efectivos en vuestra comunicación. No creo que aprendan muchas cosas nuevas, pero sí tal vez formas de comunicar conceptos complejos. Y para la población en general espero iniciarlos en este campo fascinante de la neurociencia que ofrece tanta iluminación para temas tan complejos que en realidad tendríamos que escuchar algunos de los mensajes para producir políticas y trayectorias y resultados más positivos en la salud pública. Entonces, la ciencia de la adicción, si hablamos de la neurociencia y esta presentación, realmente si busca un tema en común que une a las diferentes partes de la presentación es el tema del balance. El balance a todo tipo de nivel fenomenológico, desde las moléculas en el cerebro hasta los mecanismos fisiológicos de adaptación, las conductas, las políticas, la cultura. El tema de buscar o navegar resultados positivos es en realidad esa navegación compleja para buscar el balance a todo tipo de nivel fenomenológico. Es con esa meta que dividí la presentación en 4 partes. Espero poder meter todo esto en 45 minutos. Voy a tratar, si hablo un poco rápido, tírenme un tomate o algo, pero es en vías, en aras de tratar de incluir todo el material. Vamos a hablar entonces del cerebro, que me parece que si no entendemos cómo el cerebro funciona, de dónde viene, cómo ha evolucionado, cuáles son sus vulnerabilidades intrínsecas, es realmente muy difícil establecer o entablar un diálogo inteligente sobre políticas de salud, o políticas de droga específicamente. Una vez que tengamos un concepto fundamental o básico de qué es el cerebro, cómo funciona, de dónde viene el cerebro humano, entonces sí podemos entender un poquito mejor qué son las drogas de abuso, tanto legales como ilegales, y cómo afectan el cerebro, de forma muy fundamental, bastante básica. Esto no va a ser una lectura académica en detalle profundo. Una vez que entendemos eso, podemos entonces hablar del riesgo. ¿Por qué no todos aquellos que están expuestos a una droga se vuelven adictos? ¿Cuáles son los factores individuales de heterogeneidad? Y una vez que entendamos eso, podemos hablar de resiliencia. Cómo inyectamos en nuestras comunidades, y sociedades y familias factores que pueden protegernos de todos esos eventos que escuchábamos recién, que son tóxicos para el desarrollo y la maduración normal del individuo. Entonces, empecemos rápidamente con el cerebro. Tenemos que entender primero que estamos hablando de 3 niveles fenomenológicos distintos. Primero hablamos del nivel macro, que es donde vemos las conductas del individuo, el nivel meso, que son los mecanismos neurofisiológicos que soportan de alguna manera esas conductas que se pueden ver, y el nivel micro. Tenemos que hablar del nivel de las moléculas y de las células de neurotransmisores que soportan a su vez esos 2 niveles más altos. O sea, tenemos que hacer una discusión breve de cada uno de estos niveles. Empecemos con el nivel macro, y para no dormirnos, quiero empezar con un pop quiz, porque a esta hora en general empezamos a
a tildar la cabeza un poco para el costado y dormir, así que vamos a empezar con un pop quiz para ver si ustedes, para poder mostrarles de alguna manera cómo funciona vuestro cerebro individual y para empezar a mostrarles algunas de las características básicas que tenemos que entender de la función cerebral. Este pop quiz es muy simple, les voy a pedir que me griten si ustedes identifican al individuo que se muestra en cada foto. Esto no anda. ¿O anda muy rápido o no anda esto? Esto es una característica del cerebro que es realmente exquisita. Le podemos dar pedacitos de información muy parciales y el cerebro de alguna manera procesa, compara, relaciona y ensambla una historia. En realidad lo que está tratando es inventar una explicación aceptable para que el cerebro se pueda adaptar a la realidad lo más rápido posible. Esto lo podemos hacer todos. Y es un aspecto fundamental del cerebro, esta capacidad de adaptarse automáticamente en forma reflexiva a algo que el medio ambiente nos tira. Pero el cerebro tiene otra capacidad que es también fundamental y en paralelo, que es la de decidir cuál es la figura que sigue a estas cuatro figuras. Esto es un proceso que lleva más tiempo, lleva más esfuerzo y requiere de otra capacidad del cerebro. O sea, en realidad, si miramos el cerebro humano no es un cerebro, pero son dos. Tenemos operacionalmente definidos dos cerebros dentro de un cráneo. Por supuesto no ocupan dos lugares distintos, son solapados, pero en realidad tenemos dos cerebros distintos funcionales. Y es muy importante entender este principio fundamental para entender problemas como la adicción, por ejemplo. Un cerebro se denomina a veces sistema 1, es el cerebro rápido, automático, implícito, que funciona sin esfuerzo y en forma abstracta. El segundo cerebro es el cerebro denominado sistema 2, a veces, tiene otros nombres. Este es el cerebro más lento, es consciente, es explícito, requiere esfuerzo, lleva más tiempo y se basa en reglas. Es el que usamos para solucionar problemas matemáticos. Ahora bien, no es que un sistema sea mejor que el otro. Para funcionar en forma saludable, para que un cerebro se desarrolle a través de la adolescencia y más tarde en forma completa, la marca de un cerebro saludable es el trabajo de estos dos cerebros tan distintos en forma balanceada, de vuelta al concepto de balance. Que estos dos cerebros, el rápido y el lento, se comuniquen en forma saludable y en forma eficiente. Les voy a dar un ejemplo de cómo funciona este sistema de comunicación rápida entre los dos sistemas. Muchos de ustedes conocen este test, les puedo preguntar ahora de vuelta, interaccionemos y díganme, griten en voz alta qué color ven cuando leen este panel. Ok. Díganlo ahora. Ok. ¿Se dan cuenta cuál es el problema? Cuando la palabra... Cuando la palabra y el color son complementarios, son idénticos, cuando no hay ambigüedad o conflicto en el sistema 1 es perfectamente capaz de producir este test, de realizar este test en una performance muy efectiva. Una vez que introducimos ambigüedad en el sistema, el cerebro dice, paremos un poquito, necesitamos la ayuda del sistema 2. Este es un ejemplo muy simple, se llama Stroop Test de control inhibitorio, que nos muestra cómo el cerebro, estos dos cerebros funcionan en conjunto. Para que haya un cerebro saludable, los dos sistemas tienen que estar en conjunto y decidiendo constantemente qué sistema tiene que tomar las riendas de una situación en particular. Ahora bien, este sistema que está en balance puede romperse o puede correrse de un balance de diferentes maneras. El flujo de información entre los dos sistemas puede pararse, puede enlentecerse. El sistema 1 puede tomar proporciones infladas o exageradas, o el sistema 2 de control puede disminuirse. Todos estos son mecanismos que pueden tener lugar en procesos patológicos del cerebro como el proceso de la adicción. Y de hecho en la adicción vemos los tres mecanismos de déficit que juegan un papel en el proceso de la adicción. Ahora bien, el sistema 1 y el sistema 2 están en balance, el sistema 1 es eficiente, el sistema 2 es flexible, el sistema 1 es constante y cambiante. Y pasamos así al nivel meso de fenomenológico. Por debajo de estas pautas abiertas de conducta, del sistema 1 y sistema 2 de toma de decisiones, están los mecanismos que podemos definir como termostatos. De alguna manera, para que un cerebro sea eficiente, flexible, constante y cambiante,
realmente el cerebro está lleno de termostatos distintos que se conectan y se comunican entre sí. Estos termostatos pueden medir diferentes variables como la temperatura, la luz, la luminosidad, calorías, hormonas, estrés, jerarquías dentro de un ambiente social. Y podemos definir, como una analogía, que podemos pensar en el cerebro como una colección de cientos, sino miles de termostatos, cada uno sintonizado a diferentes variables internas y externas que se comunican. Ahora bien, como todos los termostatos se saben que están diseñados a funcionar dentro de un rango muy específico, están diseñados entre un valor mínimo y un valor máximo. Así que de forma parecida a estos sensores, nuestros cerebros son también robustos y frágiles. Este es un segundo término que quiero que recuerden, es importante para entender la adicción y otros problemas de neuropatologías. Es un concepto de robustez y fragilidad que tomamos prestado de la ingeniería. El cerebro será robusto contra perturbaciones que el sistema ha sido programado para enfrentar, pero al mismo tiempo serán frágiles contra eventos raros o fallas de diseño. Te voy a dar un ejemplo. Hemos evolucionado como especie para buscar la carne más grasosa, las frutas más dulces y las comidas con mayor contenido calórico. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre estuvo expuesto al riesgo de una hambruna a la vuelta de la esquina. Nunca se sabía cuándo la comida se iba a terminar. Hoy, esto es lo que encontramos a la vuelta de prácticamente todas las esquinas. Y este divorcio, esta desconexión entre la biología y el medio ambiente es lo que causa en gran parte la epidemia de obesidad. Lo vemos en todo el mundo, también en Uruguay. He encontrado un valor pero Uruguay está ahí alrededor, en el 2008, alrededor del 24%, una cosa así, en la población adulta. Hoy Uruguay está un poquito más, en el 28%, la prevalencia de obesidad en adultos. Otro ejemplo de esta robustez y fragilidad es el hecho de que siempre hemos comido fruta en nuestra dieta, por lo que hemos estado expuestos a cierto nivel de fermentación de alcohol en nuestra dieta. Es por esto que el ser humano es robusto a ir y probar un poco de vino, de tomar un poco, probar o tomar en forma social, la gran mayoría de la población, pero tenemos fragilidad cuando la conducta de tomar alcohol se convierte en lo que llamamos binge drinking o tomar en forma compulsiva, que se ve en las universidades, por ejemplo. Robustez, fragilidad. Otro ejemplo rápido es la exposición de algunas poblaciones andinas a la cocaína en forma de coca, masticar coca. Somos robustos, pero frágiles cuando purificamos y producimos esa misma droga en concentraciones mucho más altas. Este concepto de robustez y fragilidad es muy importante y realmente expone o revela un divorcio entre la evolución biológica del cerebro, que para todo tipo en forma práctica realmente no ha evolucionado o no evoluciona en ninguna forma apreciable, pero el medio ambiente sí está evolucionando en forma cada vez más acelerada. Y esto produce este divorcio, que también me parece importante tener en cuenta cuando diseñamos políticas de salud pública, todo tipo de políticas, que cada vez amenaza más con la salud del cerebro, con la capacidad del cerebro de adaptarse a esos cambios. Ejemplos no son solamente de la comida, los tipos de comida que tenemos en nuestro ambiente, también el text driving. Esto es una cosa que no hemos visto nunca, la evolución humana nunca ha previsto este tipo de estímulos y muchos caen víctimas de este tipo de conductas. La exposición, la conectividad social a la que nos enfrentamos cuando tenemos estos nuevos artefactos en nuestras vidas. Y por supuesto la asequibilidad de drogas cada vez más potentes como heroína, fentanil y ahora carfentanil, 1000 o 10.000 veces más potente que la heroína. Todos estos son ejemplos de ese divorcio entre la evolución biológica y la evolución del medio ambiente que es importante tener en cuenta cuando diseñamos políticas. Esta política que estamos implementando, ¿qué efecto va a tener en la trayectoria de estas curvas, relativa de estas dos curvas, biológica y ambiental? Por eso los sistemas evolutivos adquieren robustez hacia todo aquello que empujó su selección, a expensas de cierta fragilidad para hacer frente a todo aquello que no haya sido parte de la presión selectiva. Ahora bien, los sistemas robustos y frágiles, esto lo sabemos de la ingeniería, son siempre o suelen ser muy, muy complejos. Y nada más complejo, como escuchábamos antes, el cerebro humano. ¿Cuán complejo es el cerebro? Esto nos mueve a la zona micro. Tenemos aproximadamente entre 80 y 100 billones de neuronas, que son las células que computan estímulos y procesan la respuesta adaptativa en el cerebro. Pero la complejidad del cerebro realmente no viene pura y exclusivamente del número de neuronas, sino de la tremenda conectividad que hay entre estas neuronas. Algunas de ellas producen brazos de conexión hasta otras miles de neuronas, lo que lleva a un nivel
un nivel de conectividad. Uy, odio este clicker. Entre el delay, descuento referido. Es un nivel de conectividad de aproximadamente 1 cuadrillón de conexiones que se pueden medir o estimar en el cerebro humano. Esto es lo que realmente posibilita la complejidad de producir sinfonías, de enamorarse, de odiar, de hacer correr rumores. Toda la complejidad de la conducta humana proviene de esta conectividad inmensa entre las neuronas en el cerebro. Si nos acercamos, si hacemos zoom in dentro de una de esas conexiones, veremos que la magia de la conducta humana realmente está codificada en estas moléculas pequeñas. Hay cientos de estas moléculas que llamamos neurotransmisores. Las que nos interesan desde el punto de vista de la historia del abuso y adicción a drogas son los endocannabinoides, la dopamina, la serotonina, el glutamato y el GABA. Estos son las 5 neurotransmisores y hay, como les dije, cientos de ellos que codifican los mensajes que pasan de una neurona a otra. Ahora bien, esto nos lleva al tema de las drogas. Ahora que entendemos un poquito mejor qué es el cerebro en forma muy básica, muy fundamental y muy esquemática, podemos hablar entonces de las drogas y qué es lo que las drogas hacen a esta arquitectura básica del cerebro humano. A pesar de las muchas diferencias entre las drogas que conocemos, la mayoría de las sustancias de abuso son sustancias de abuso y adictivas porque tienen una capacidad asombrosa para elevar los niveles de una molécula específica en el cerebro llamada dopamina, a la cual ya hicieron referencia antes. Esta dopamina es el fulcrum o el punto de convergencia de todas las drogas que sabemos son adictivas, como la marihuana, como la heroína, el tabaco, el alcohol, la cocaína y el éxtasis. Independientemente de la droga que estamos hablando, todas en forma directa o indirectamente tienen injerencia en la función del sistema dopaminérgico, como se mencionó antes. Y de hecho la ciencia de la dopamina a nivel molecular explica mucho qué es lo que pasa a los otros niveles fenomenológicos cuando el punto de partida que tratamos de entender es las conductas abusivas o conductas adictivas. Entonces vale la pena pararse unos minutos y pensar un poco más en profundidad qué es la dopamina y por qué es tan importante cuando tratamos de entender la adicción. La dopamina se dice muchas veces que es el neurotransmisor que codifica el placer o la euforia, pero esto no es realmente así. Lo que la dopamina hace es una molécula, es un neurotransmisor que codifica el aprendizaje asociado a la recompensa. No es el placer en sí, sino que es un instrumento que utiliza el cerebro para asociar aquello que es placentero de alguna manera con mecanismos de aprendizaje, para condicionar una respuesta en el futuro. Eso es más precisamente definido lo que hace la dopamina. Les voy a dar un ejemplo, una analogía que me gusta utilizar, es que la dopamina es como esa sardinita que se le da al delfín cada vez que el delfín hace algo que el entrenador quiere que el delfín haga. Es un instrumento de aprendizaje para que el delfín entienda que lo que hizo tiene valor selectivo y vale la pena repetirlo en el futuro. Es un instrumento de asociación. En la vida real funciona de esta manera. Si medimos en el centro del cerebro de un ratón que ha sido privado de comida por un tiempo, por una semana, digamos, y medimos dopamina en los centros primitivos que hablábamos antes, reptilianos, en el sistema límbico del cerebro, en el estriado, cuando introducimos una pelotita de comida, podemos medir un pico de dopamina que no es el que produce el placer de comer ese pellet, esa balita de comida, sino que le permite al ratoncito recordar todo lo que en su medio ambiente está asociado a la introducción de esa comida, porque puede tener valor selectivo en el futuro, la próxima vez que tenga hambre. Lo mismo con el sexo. Tenemos un ratón que no ha visto una hembrita por un tiempo y cuando se introduce una hembra en la jaula podemos medir un pico de dopamina similar. Esto es lo que la dopamina ha sido diseñada para hacer en el contexto de recompensas naturales. El problema es de vuelta el concepto de robusto pero frágil. El cerebro es robusto, el sistema dopaminérgico, para el sexo, para la comida, para salir con amigos al cine. Esto es lo que el sistema ha evolucionado a responder en términos de picos de dopamina. El problema es que las recompensas, las drogas o recompensas artificiales son mucho más efectivas al secuestrar este sistema de neurotransmisión. Si quieren compartir, estos dos gráficos están en el mismo nivel, en la misma escala, el pico de dopamina en respuesta al sexo o en respuesta a la anfetamina en ratones. El sexo en este contexto sería como
Si volvemos a la metáfora del delfín, sería como comerse una latita con 3 sardinas. La anfetamina sería como si uno se encuentra en el medio de un cardumen de sardinas y antes que uno decide cuál agarrar, el cardumen desapareció. Todas las drogas de abuso que tienen el potencial adictivo tienen esta capacidad de secuestrar, de producir una curva abnormal, aberrante de dopamina en respuesta a la introducción de la droga. Inclusive el THC que encontramos, el producto, el ingrediente activo en la marihuana. Ahora bien, ¿qué pasa en la sinapsis en sí, en el punto de conexión entre las neuronas cuando se introduce una droga? ¿Qué pasa cuando ese uso se transforma de agudo a crónico? ¿Cuánto tiempo tengo? Bárbaro. Ok, centrémonos ahora en este cartoon, en este esquema de la conexión, una conexión dopaminérgica, donde la neurona, esta es la neurona, esto es, gracias Dios. Donde la neurona que está acá arriba a la izquierda es una neurona que va a secretar la dopamina que está enjaulada en esta vesícula, es una vesícula dopaminérgica, va a ser liberada en respuesta a una señal. Esta es la célula que secreta dopamina. Esta va a ser la neurona que recibe esa señal, la va a recibir al unirla a estas moléculas, estas proteínas azules en la superficie, son los receptores de dopamina, que atraviesan la membrana postsináptica. Otra molécula importante aquí, otra molécula importante aquí es la molécula esta roja, es otra proteína, no voy a usar el láser, es el transportador de dopamina cuyo rol es reciclar el exceso de dopamina cuando el sistema decide apagar la respuesta. Entonces esta es la neurona en su estado virgen, cuando no hay una droga en el sistema, la dopamina se libera, vuela, atraviesa la sinapsis, el espacio sináptico dentro de las neuronas, se une a los receptores de dopamina y la señal atraviesa y pasa a través del circuito, a través del network. Cuando se introduce una droga, usamos la cocaína, que es un activador directo de este sistema, la cocaína se une a los transportadores de dopamina y bloquean la capacidad de este transportador de reciclar la dopamina a la neurona presináptica. El resultado, obviamente, como no se recicla, es que la dopamina se magnifica, el ruido de dopamina se magnifica porque se acumula, ya que no se puede reciclar a la célula presináptica. El resultado es, si el uso de cocaína, que es esta molécula verde aquí, que he señalado aquí en este símbolo verde, si se usa en forma crónica, si el uso es repetido, entonces la célula, hablábamos antes de respuestas plásticas que se reclutan durante el proceso adictivo, la célula, el sistema trata de adaptarse a este ruido constante de dopamina. La forma que tiene de adaptarse es empezar a talar de alguna manera, a bajar esos receptores de dopamina como para bajar el ruido de dopamina. Es la forma que tiene el sistema de tratar de adaptarse, mal adaptarse al ruido crónico excesivo de dopamina. Y esta tala de receptores de dopamina actualmente se puede ver, de hecho, en estudios de imagenología. Si contrastamos los niveles de receptores de dopamina en el estriado, que es la zona del sistema límbico con mayor concentración de receptores de dopamina, en individuos normales, controles, o adictos a cocaína, alcohol o heroína, se ve en forma bastante reproducible y consistente que hay menos rojo, que hay menos receptores de dopamina a raíz como causados por esta necesidad del cerebro de adaptarse a los niveles crónicamente elevados de dopamina. Y esto tiene una serie de consecuencias en el cerebro conductuales. Así empieza la trayectoria del adicto, con esta tala de receptores de dopamina en el sistema límbico, que es el sistema que procesa la recompensa. Pero el problema es que la adicción no termina ahí. Con el uso crónico de drogas hay como una onda expansiva constante de desfunción, que sí empiezan en la zona del estriado, la zona que procesa recompensa, pero se difunde a otras áreas del cerebro, como las áreas que procesan memoria, emoción, motivación y, por último, control en la corteza prefrontal. Es por eso que si tratamos de definir la diferencia entre un cerebro normal y un cerebro adicto, diríamos lo siguiente, de forma esquemática. Tenemos centros que están conectados a los ganglios basales, que son los que determinan si uno va a comprometerse a hacer una actividad o no.
digamos que son los centros motores que van a tomar la decisión final de agarrar o no agarrar una galletita de una jarra, la cuarta, quinta o sexta galletita de una jarra. Esa decisión de si sí hacer una cosa o no hacer una cosa está influenciada en forma bastante importante por dos módulos. Uno es el módulo de recompensa, que calcula cuán significativo el estímulo es para mí, la recompensa, el refuerzo. Y otro es el módulo de memoria, que me dice cuán buena fue esa experiencia en el pasado. Estos dos módulos tienen una influencia muy importante en la tendencia de una persona a agarrar o no agarrar esa cuarta o quinta galletita en la jarra. Otro módulo muy importante en un cerebro normal que tiene importancia y que se mencionó antes es el módulo en la corteza prefrontal. Pero, miren, en la corteza prefrontal que es el módulo de control que está a cargo de evaluar todo lo que es contextual, contingente a esa decisión de si sí o no agarrar la galletita. Estoy solo en una pieza, yo con esa jarra de galletitas, estoy a dieta, cuántas galletitas ya me comí, etcétera, etcétera. Todo eso está a cargo de los niveles más altamente altos cognitivos del cerebro, en las zonas de la corteza prefrontal y zonas adyacentes. Toda esa información de la saliencia, la significación del estímulo, la memoria, el control van a ser integrados en las zonas de control y eventualmente una decisión se va a tomar de si sí o si no comer esa cuarta, quinta, sexta o séptima galletita. En el cerebro adicto lo que ocurre es que el peso de los módulos de recompensa y de memoria por los procesos plásticos que han ocurrido como mala adaptación toman ese peso realmente enorme, que es muy difícil de frenar. No solamente eso, sino por lo que les mostré antes, esa onda expansiva de disfunción llega a los centros de control, los que se debilitan por el proceso adictivo, lo que explica en gran medida cuál es lo que llamamos esa incapacidad del individuo adicto de controlar esos antojos que son realmente incontrolables, por decirlo de alguna manera. Pero estos no son simplemente lindos colores en un cartón, estos procesos adaptativos, mal adaptativos y plásticos en el cerebro del adicto realmente tienen consecuencias, como todos sabemos, muchas veces catastróficas. Y nos gusta traer esta carta a colación, una carta de una madre que publicamos en uno de los artículos hace varios años. En esta carta la madre nos cuenta que al momento de sentarme a escribirle este pedido no puedo decir con ninguna certeza que mi hijo esté vivo. Mi hijo descubrió los narcóticos a la edad de 13 años después de sufrir una lesión deportiva severa. Parecería que no hay nada que lo pueda inducir a parar el consumo de opiáceos por un tiempo apreciable. Lo hice arrestar en mayo del 2006 por posesión de heroína y fraude de identidad cuando nos robó $900 de nuestra cuenta corriente mientras yo estaba en Connecticut enterrando a mi padre y hermana. Mi hijo dice que no puede parar. Nuestra familia está siendo destruida. Hemos agotado todos nuestros ahorros y hasta el último centavo de nuestra jubilación. Todo parece inútil y no hay más esperanza. Ahora bien, la gente que no entiende muy bien cómo funciona este proceso utiliza el sistema 1 en el cerebro y es muy fácil decidir que la adicción es una falla moral. Simplemente no hay forma fácil de explicar la conducta de un individuo como la que está descrita en esa carta. Pero espero haberlos convencido de que en realidad no es una falla moral, sino que es una falla, ¿qué es? Una falla del laptop. A ver, más despacito. No le gusta ese. Pero, ahí está, ahí se quedó. Es una falla operacional, donde los módulos de vuelta están fuera de balance. Estos procesos plásticos de adaptación han llevado a que estos módulos estén fuera de balance y realmente desde este punto de vista podemos comprender mucho mejor las conductas características del individuo adicto. ¿Me quedan? Son 18 minutos, perfecto. Y al mismo tiempo tenemos que explicar este fenómeno que es realmente muy importante y el que mucha gente argumenta que explica, mucha gente dice que es una falla moral, porque el hecho es que la gran mayoría de gente que está expuesta a una droga no se vuelve adicta. De hecho, si miramos los adultos en Estados Unidos, las encuestas muestran de forma bastante consistente, 260 millones de adultos, esta es una encuesta de hace varios años, no es actualizada, el último, pero es de los últimos 5 años por lo menos. Si miramos a todos aquellos que están expuestos en forma regular al alcohol, de alguna manera, aproximadamente el 10% solamente se vuelven adictos al alcohol. Es una minoría. Esta es la imagen con el tabaco, es una sustancia más adictiva, aproximadamente el 30%. Si miramos a la marihuana,
aproximadamente el 10%, los analgésicos opiáceos, una sustancia son más adictivos, 40-50%. Esta es la imagen con la cocaína, heroína, metanfetamina. O sea que hay que explicar, la ciencia debe explicar, y hay mensajes muy importantes para entender, una vez que investigamos por qué es que no todo aquel que está expuesto a una droga de abuso, a droga adictiva, con diferentes capacidades adictivas, desde la marihuana hasta la pasta base, ¿cómo es que no todo aquel que está expuesto, si las drogas son tan malas y tan pervasivas, tan tóxicas, tan nocivas, cómo es que no todo aquel expuesto se vuelve adicto? Lo que nos lleva a la parte del riesgo, a entender un poco más el riesgo y la heterogeneidad interindividual. Yo utilizo esta metáfora del queso suizo para explicar la diferencia interindividual en riesgo a la adicción, y esta metáfora, no voy a tener tiempo de explayarme y explicar realmente cómo funciona cada ejemplo, pero simplemente para darles un gustito de este queso suizo, del modelo del queso suizo de la adicción. Esta metáfora nos dice que cada uno de nosotros es como una tajada de quesos suizos. Cada tajada es un nivel fenomenológico distinto. Una tajada representa nuestra genética, lo que traemos de nuestra familia. Otra tajada representa la epigenética, que se mencionó antes, que es la forma en que el medio ambiente puede afectar los niveles de expresión de diferentes genes, o cuando se apagan y cuando se prenden. El desarrollo intrauterino, el desarrollo perinatal es otra tajada de queso suizo. El estilo de crianza, la educación, medio ambiente, etcétera, etcétera. Ahora, cada una de estas tajadas de queso suizo tiene agujeros y zonas sin agujeros, lo que hace que para que una exposición a una droga de este lado de nuestra tajada, de nuestro bloque de queso suizo individual, se convierta en una adicción completa del otro lado, esas flechas de peligro tienen que cruzar a través de agujeros que están alineados. Por suerte, podemos diseñar diferentes tajadas. En algunas tajadas podemos implementar cambios, podemos incluir cambios o introducir modificaciones para que las zonas de prevención que no tienen agujeros en las tajadas, que son accionables, como el desarrollo, la educación, el medio ambiente, política de salud, sean lo más compactas y menos permeables posibles. Cada una de estas tajadas sería una hora de explicación, pero creo que Cristina nos va a hablar un poco tal vez de la tajada de la genética más tarde. Ahora bien, usando estos conceptos de neurociencia, cómo funciona el cerebro, cuál es el efecto de las drogas y cómo ellas atentan contra el balance entre el sistema 1 y el sistema 2, ¿qué podemos decir? ¿Cómo podemos usar esta información para diseñar un medio ambiente que eleve la resiliencia, particularmente en la gente joven? Por supuesto, no hace falta hablar de que tenemos que minimizar los factores negativos como la pobreza, el mal ejemplo paterno, la presión de pares y la asequibilidad. Este clicker me lo voy a comer después. Y el creciente acceso a drogas. Estos son los factores negativos que hay que tomar en cuenta y obviamente hay que minimizar. Pero desde el punto de vista de la neurociencia hay mensajes que están emergiendo en forma bastante clara y bastante aguda. Sobre todo si tenemos en cuenta este concepto del balance, por ejemplo, entre el sistema 1 y el sistema 2, que tantas veces se puede perder en el proceso de educación, durante la nutrición, durante los efectos adversos en las edades tempranas. Y estamos entendiendo que uno de los puntos de acceso a este balance que se puede manipular en forma ambiental, en forma inteligente, es tal vez ese módulo de control que se debilita como parte del proceso de adicción. Ese módulo de control se puede identificar si es fuerte, si es débil, desde edades bastante tempranas. Muchos de ustedes conocen el experimento de los malvaviscos o marshmallows. ¿Cómo se dice acá en Uruguay? ¿Malvaviscos? ¿Malvaviscos? La mayoría de ustedes posiblemente conocen ese experimento en el cual se le da un malvavisco a un chico chiquito de 3, 4, 5 años y se le dice que si puede esperar 15 minutos va a recibir un segundo malvavisco sin comerlo. Esto es una forma de medir la capacidad de control inhibitorio, de autocontrol desde edades muy tempranas. Y de hecho, algunos chicos pueden esperar ese segundo malvavisco y mostrando un fuerte autocontrol que es determinado básicamente en forma genética, viene de la familia. Esa capacidad de controlar 15 minutos es muy difícil y si miran los videos en YouTube realmente son bastante iluminantes. Se ha demostrado que estos chicos que demuestran autocontrol fuerte de edades tempranas son más seguros de sí mismos, mayor autoestima, son más confiables, tienen mayor competencia académica
y muestran la capacidad de abstenerse del uso de drogas más tarde en la vida. Hay estudios longitudinales que han seguido a estos niños por 30 a 32 años y demuestran que los resultados a largo plazo, simplemente por medir la capacidad de autocontrolarse en un test del tipo de malvavisco, es realmente de una predictividad asombrosa. Por otro lado, los chicos que demuestran esos tests bajo autocontrol son más indecisos cuando se los mide más tarde, cabeza dura, impulsivos, son menos pacientes, se frustran muy fácil, pobre rendimiento académico, baja autoestima, mayor prevalencia de uso de drogas y alcohol. Por lo que, si esto es cierto, me parece que una forma en la que los políticos, los científicos, un punto en el cual nos podríamos enfocar para justamente inyectar, como decíamos antes, resiliencia desde edades tempranas y hacer que el tema de la adicción sea un tema prácticamente irrelevante. Cómo hacer la gente, cómo proteger y hacer a los individuos de nuestras comunidades más resilientes, es capaz realmente manipular y hacer usar este balance como diana, el blanco de nuestras intervenciones. Este balance está definido en gran parte por los genes y cómo el desarrollo del individuo, y está obviamente influenciado por el medio ambiente. Así es como se llega al balance final entre estos dos sistemas, el impulsivo y el del control. Y de alguna manera, la gran parte de los factores que aumentan el riesgo de abuso y de adicción son factores que incrementan el peso del sistema 1, el sistema del cerebro que responde de forma reflexiva, en forma automática. Así que cabría una hipótesis de que tal vez las iniciativas más efectivas a largo plazo para inyectar resiliencia en nuestras comunidades, en nuestros chicos, sería pensar en estrategias cuyo blanco es el sistema 2, estrategias para empoderar al sistema 2, el sistema de raciocinio, de control inhibitorio, para que obtenga de vuelta, para recuperar esa capacidad de controlar el balance que de alguna manera se pierde o que es vulnerable en algunos individuos desde muy temprano. Por lo que lo dejo con algunas estrategias. Vamos a pasar esto rápido. Algunas estrategias para empoderar el sistema 2, que ustedes pueden inventar o pensar en cientos de estrategias más, serían hábitos de sueño. Todas estas están basadas en la evidencia y de cómo estos diferentes factores impactan el balance entre el sistema 1 y el sistema 2. Buena higiene de sueño, practicar dilatación de la gratificación, como el test del malvavisco, se puede incorporar en la escuela, en la casa, se pueden incorporar diferentes ejercicios que ejercitan a esa zona del control prefrontal como si fuera un músculo. El bilingualismo, hay evidencia bastante convincente que estudios bilinguales de tipo inmersivos de temprano también empoderan al sistema 2. Actividad física, sobre todo la actividad física de grupo, promover interacciones sociales, conectividad social, otorgar más control sobre la vida, que la vida no sea una cosa arbitraria. Prácticas contemplativas como la meditación o mindfulness. Hay una literatura creciente sobre el impacto de este tipo de prácticas en la fortaleza del sistema 2 y del autocontrol. Entornos confiables, cuando las promesas se cumplen, hay artículos muy interesantes que muestran que un ambiente en el que se cumplen las promesas a los chicos pueden capacitarlos para que ejerciten mayor autocontrol, apreciar diferentes estilos mentales, sobre todo en el sistema educativo, y fomentar la motivación intrínseca. Y hasta aquí he llegado, o si Dios quiere terminé en menos de 45, si hay preguntas hay después. Ese es mi email por si hay preguntas, y gracias. ¿Ahora? Okay, ahora sí. Bueno, les felicito a los dos por cumplir con los tiempos. Tenemos unos 5 minutos. Quiero reiterar algunos temas que creo que han sido bastante importantes. Ese balance que mantiene el cerebro también está bastante afectado por el entorno, el medio ambiente de la persona. Yo creo que uno de los grandes desafíos, tal como levantó el doctor Barreto, es cómo entonces afectar el ambiente, el entorno de la persona para aumentar entonces la habilidad de la persona de reforzar el segundo cerebro, digamos. ¿Me van a entregar preguntas de la audiencia o los tomamos directamente? No.
No. Por ahora no. ¿Vamos directamente al café? Estamos pasados de tiempo. Estamos pasado el tiempo. Sí, un poquito. Bien, ok. Bueno, vamos entonces al descanso. Exacto. A ver si podemos subir un poco los niveles de dopamina que tenemos, volver un poco más alertos Con el café. y Con el café. descansados. Bueno, les contamos que el doctor Juan Andrés Roballo, prosecretario de la Presidencia y presidente de la Junta Nacional de Drogas, nos envía sus saludos. No pudo estar presente por razones de agenda, pero da la bienvenida a todos quienes están participando de este primer Simposio Internacional Consumo Problemático de Drogas, aportes desde la neurociencia. Por favor, el corte para café se redujo un poquito. No sé cómo va a afectar esto al cerebro, pero necesitamos volver en 20 minutos porque estamos un poquito atrasados, así podemos seguir aprovechando.